de todas las cosas. Le damos gloria a Dios, bendecimos a cada hermano, hermana, a los niños que siempre dicen que sí. Por eso la Biblia dice que debemos decir como los niños. Hoy, hermanos, quiero traer una palabra, quiero ir rapidito a la palabra del Señor. Y el tema del sermón de esta mañana es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es el tema. Hay un libro, un bestseller, que tiene ese mismo título, lo ven en Walmart, en toda la librería, Walgreens, y se titula así: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero el tema va dirigido al tiempo, el momento en que Jesús va de camino a la cruz. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, versículo 20 capítulo 26, versículos 20 y 21. Y luego vamos a leer otros versículos más adelante. Y dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 20 y 21, dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Te pido, Padre, que tú nos hables de manera especial, que me des de nuevo de tu palabra y bendiga a tu pueblo, Señor, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que el tema de esta mañana es: ¿qué hacer cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Yo quiero que nos ubiquemos en el momento histórico que está narrando el evangelista de Mateo. El Evangelio de Mateo narra un momento crucial. Jesús está en el momento donde empieza el proceso por el cual Él vino a la tierra. A diferencia de otros o de nosotros, Jesús sabía lo que había de acontecerle. Y Jesús hace algo que para nosotros como pensadores, o como cualquiera de nosotros que estamos aquí, no tiene sentido lo que Jesús está haciendo. Jesús sabe que va para la cruz. Jesús sabe los acontecimientos que van a suceder. Si uno de nosotros supiéramos que camino a un lugar vamos a encontrar la muerte, de lo seguro es que no iríamos a ese camino. Si usted supiese que va a tener
una situación que esa situación lo va a llevar a la muerte, usted lo va a evitar. Y lo que ustedes van a hacer es huir de eso, porque el instinto humano de conservación es tan y tan fuerte que el hombre hombre y mujer, busca la manera de evitar morir. Por eso el acto suicida es contra Dios, porque el que tiene la autoridad de dar y quitar la vida es Dios. Por eso Dios condena el suicidio. Que aunque hay gente que se están suicidando lentamente a través del uso de la droga, a través del alcohol, a través de tantas y otras situaciones que hacen en la vida, la gran mayoría de la gente, el instinto de conservación lo hace evitar la muerte. Y Jesús, sabiendo a lo que va, Él quiere tener la última cena con sus discípulos para prepararlo para lo que ha de acontecer. Jesús hace algo sin sentido. En vez de Él huir, Él por amor prepara a sus discípulos. Y muchas veces en nuestra vida Dios permite, pero Dios, y quiero ser claro en esto, Dios no hace mal. Dios no puede hacer mal. ¿Por qué? Porque en la esencia y en la naturaleza de Dios no existe el mal. Ahora, Dios nos permite que sucedan en nuestra vida acontecimientos que, si nosotros tenemos la vista y los oídos espirituales correctos, podemos entender que a veces nosotros pasamos por circunstancias que no tienen sentido, pero a la larga Dios nos va a dar a entender por qué pasamos eso. Es como aquel hombre que anhelaba comprar una Biblia en los años 60 y 70, una Biblia bella, hermosa, con piel de cocodrilo, con bordes dorados, con la más alta calidad. Y este hombre por meses guardó dinero para poder comprar la Biblia de sus sueños. Y pasados los meses, fue y compró la Biblia. Y cuando iba de camino a su casa, que llevaba la Biblia debajo del hombro, vino un ladrón y le robó la Biblia. Un amigo que estaba cerca, cuando vio eso, comenzó a reírse. Y aquel muchacho que había guardado por meses dinero, se molesta con el amigo y le dice: ¿por qué te ríes al ver que aquel ladrón me roba la Biblia y no hiciste nada? ¿Qué clase de amigo tú eres? Y el amigo del que había guardado por meses dinero para comprarse la Biblia
seguía riéndose a carcajadas. Y le dice: no me río por lo que tú crees. No me alegro que te hayan robado la Biblia. Pero a veces el diablo comete errores. Y él le dice: explícate. Y él le dice: sí. El diablo provocó que el ladrón te robara la Biblia, sin saber que eso va a ser el instrumento de Dios para que ese ladrón conozca de Dios y se arrepienta de sus pecados. Irónico, ¿verdad? A veces permite Dios cosas. Es como aquel ladrón, como aquel confinado que un grupo de hermanos le lleva la Biblia y el confinado le dice: ¿para qué quieres esa Biblia? Y le dice: pues para que la leas en tu tiempo de soledad. Y el confinado, que no creía en Dios, que no creía en la palabra del Señor, que no le tenía miedo a nadie, un hombre temerario, un asesino, le dice: esta Biblia la voy a coger para fumar, usar el papel de la Biblia para fumar. Y el que le regala la Biblia dice: ok, eso lo puedes hacer, pero te pido un solo favor: que empieces a arrancar las hojas del Nuevo Testamento en adelante. Y antes de usarla como cigarrillo, la puedas leer. Y luego haz lo que tú quieras con ella. Aquel hombre hizo eso hasta llegar a Juan, al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y él, para poder concentrarse, él leía en voz alta cada papel que utilizaba para fumar. Hasta que llega que el Verbo se hizo hombre y el Verbo estuvo entre los hombres. Y ahí comprendió todo lo que decía el Evangelio de Mateo, todo lo que decía el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio que decía de Lucas, y decide ahí, cuando lee eso, entregar su vida a Jesucristo. Hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué Dios permite situaciones en nuestra vida? Pero ¿qué hacer cuando pasamos por esos momentos difíciles y dolorosos? Alabado sea Dios, en la vida de nosotros. ¿A dónde ir cuando lo único que vemos es una neblina de confusión que no nos permite mirar ni pensar con claridad? Pues hoy yo te invito a que sigamos las enseñanzas de Jesús. Jesús estaba, y lo que leímos en Mateo capítulo 26, versículos 20 y 21, nos enseña que Jesús va de camino a la cruz a pasar el mayor sufrimiento, la mayor carga que un ser humano pueda resistir. Jesús iba camino a ello. Tanto así que dice la Biblia que Jesús tuvo que ir al monte Getsemaní y clamar a Dios y pedirle que si era posible pasara esa copa de dolor. Pero dijo algo luego:
que todos nosotros debemos de seguir. Jesús llega al punto de decirle a Dios: no me permitas pasar esto, pero algo te voy a decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En los momentos más difíciles que nosotros no sabemos qué tomar decisiones, debemos decirle a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el huerto de Getsemaní Jesús hizo preguntas que fueron necesarias. Jesús clamó con pasión. Jesús clamó con dolor, porque Jesús sabía lo que iba. Dice la Biblia que tanto y tan profundo fue su clamor que comenzó a sudar no solamente gotas de sudor normal, sino que también la presión del sufrimiento, la presión del problema, la presión del dolor, al cual él sabía que iba a ir al camino en la cruz. Dice que sudó gotas de sangre. Jesús sabía. Y Jesús hace un señalamiento, una noticia. ¿Usted se imagina comer con gente que usted sabe que no lo quieren, que lo van a traicionar, que le van a dar la espalda? Jesús lo vivió. Y más triste, dice la Biblia, que el que lo traiciona es uno de los más allegados y el más de confianza, porque ¿sabe algo? Judas Iscariote era el tesorero del ministerio de Jesús. Todas las finanzas, todo el dinero iba manejado por Judas Iscariote. Y Jesús viene y dice: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya Jesús sabía quién era. Y Jesús no lo rechaza. Es más, Jesús le da del pan, deja que él coma de su plato. ¡Wow! Si fuéramos nosotros que supiéramos que X o Y persona nos va a traicionar, ¿usted permitiría que él se acercara a usted, que él tuviera confianza y que él comiera aún de su mesa? Tal vez la respuesta es no. Tal vez la respuesta es que usted se cuidaría, usted se alejaría, usted no le hablaría. Pero Jesús no hizo eso. Hizo algo que no tiene sentido. Le extendió la misericordia. Ahora, ¿cómo reaccionar ante una mala noticia del doctor? ¿Cómo reaccionar ante la amenaza de un posible divorcio? ¿Cómo reaccionar ante una inesperada pérdida de una relación, de un trabajo, de un ser amado, de un ministerio, de un negocio, o más terrible, o la muerte de alguien que está cerca de nuestra vida? ¿Qué hacer? Pues este mensaje es para ti. Número 1. Ante todo esto que yo he mencionado, tenemos que tener claro y tener la seguridad de que Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del mal. Quiero que vaya conmigo a Jeremías,
capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Aleluya. Alabado sea el Señor. Jeremías, capítulo 29. Gloria a Dios. Versículo 11. Mira lo que te dice Dios. Por si te pasa por la mente que el problema o el mal de tu vida viene de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando algo doloroso sucede en nuestras vidas, tendemos a buscar culpables. Sentimos o tenemos pensamientos de sentirnos defraudados. Alguien nos defraudó. Alguien es culpable por lo que estoy pasando. Inclusive nosotros mismos nos echamos las culpas. Y mucha gente termina resentida con Dios. Como si Dios fuera el culpable de su mal. No importa si tú te sientes confundido, perdido o desubicado. Recuerda una cosa: Dios no es el autor del mal. Entonces, ¿quién? Dirá usted. ¿Quién es la persona culpable de mi problema? ¿Quién es el causante de mi crisis? El punto aquí no es encontrar culpable todavía, sino entender que Dios tiene, y aleluya, lo que Dios tiene sobre ti son pensamientos de paz. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tenemos que tener la seguridad de que, número uno, para esto, para nosotros, aleluya, no buscar culpables, sino cambiar nuestra atmósfera. Acuérdense que yo el domingo pasado le hablaba de nuestra atmósfera, cómo nosotros somos los que promovemos una atmósfera de éxito donde Dios se deja sentir cuando nosotros tenemos una atmósfera que agrada a Dios. Eso lo prediqué el domingo pasado. Y cada predicación tiene una conexión una con otra. Para yo tener ese pensamiento de que Dios, un pensamiento de paz, que es lo que Dios quiere en nosotros en medio de chacales, en medio de lobos, en medio, aleluya, de crisis o momentos de oscuridad, este punto. Algo que el diablo quiere y te lo ha dicho a tu oído. Dios no te escucha. Eso te dice el diablo. Dios no te escucha. Yo te tengo que decir que, y te puedo asegurar, de que Dios te escucha. Tal vez te sientes que a nadie le importa lo que estás pasando. Eso es lo que te dice el diablo. Que el mundo sigue girando sin demora y nadie quiere escuchar mi dolor. Pensamientos así he sentido yo. Esto lo que estoy escribiendo es porque lo he vivido en carne propia. Cuando tú pierdes algo,
te sientes defraudado. Jesús iba camino a perder su vida. No porque él era culpable, sino que iba a entregarla por amor. Y muchos de nosotros podemos llevar ese dolor y podemos pensar que ni a Dios le importa lo que estoy viviendo. Usted dirá, Dios, hay gente que dice, Dios tiene tanto, el mundo tiene tantos problemas que Dios no estará pendiente de mí. Pero quiero decirte una verdad, y tienes que apuntarlo bien en tu mente. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Vaya conmigo a Salmo 37. Sí, porque a través de la Biblia te lo voy a demostrar. Salmo 37. Alabado sea el Señor. Salmo 37. Versículo 15 al 18. Salmo 37. Versículos 15 al 18. Así hay mucho que se siente. Su espada estará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Escucha bien. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Hay gente que tú lo ves que prosperan y tú lo ves que salen hacia adelante con maldad, pero a la hora serán quebrantados. Por eso usted ve que los imperios, como el cartel de Colombia, un Pablo Escobar, un tipo multimillonario con un poder, aleluya, terrible, el mal fue quebrantado. Por más poder que tenía, se fue justo. Así cada una de las personas, un Adolfo Hitler, que llegó a llegar al punto de que un grupo de países se tuviera que unir para poder vencer. El mal es quebrantado. Pero dice el versículo 17, segunda parte, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Escucha bien. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y mira lo que te dice el 18, márcalo. Conoce Jehová los días de los perfectos. Él está, ¿por qué los conoce? Porque está con él. Los que viven en santidad, los que viven en rectitud. ¿Por qué Dios conoce sus caminos? Porque está con ellos. Y dice, y la heredad de ellos será para siempre. Verás a tus hijos prosperar, verás a tus hijos echar para adelante, verás a tus nietos, aleluya, y a tus nietas bendecidos, porque tú tomaste una decisión, vivir un camino, aleluya, en perfección con el Señor, en rectitud con Él. Vaya conmigo al Salmo 116. Salmo 116. Alabado sea el Señor. Salmo 116. Alabado sea el Señor. Versículo 1 y 2.
Cuando el diablo te susurre que Dios no te escucha, cuando en tu mente venga ese pensamiento inicuo de que Dios no ha escuchado tu clamor y por eso estás como estás, yo quiero recordarte el Salmo 116, versículo 1, que dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Oh, hermano, usted no sabe cómo este salmo me ha sostenido en tiempos de quebrantamiento, en tiempos de dolor. Ese salmo ha sido mi sustento cuando dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Dios te escucha, hermano, hermana. Dios te escucha. Otro principio que tenemos que entender aquí es que cuando estamos viviendo cosas que no entendemos, cuando lo que Dios hace no tiene sentido humano, porque estamos en el pensamiento del Señor, por eso dice la Biblia que más altos son sus caminos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Hay algo que tenemos que entender. Segundo punto, ya dijimos que Dios escucha nuestra clamor. Segundo punto, si nosotros entendemos eso, de que Dios escucha nuestro clamor, la segunda que tenemos que tener claro es que tenemos que hacerle preguntas a Él. Es normal hacer preguntas, hermano. Es normal cuestionarnos cuando estamos ante la injusticia, cuando estamos, aleluya, ante la necesidad, cuando estamos ante la enfermedad, cuando estamos ante las crisis familiares. Es normal cuestionarnos cuando estamos en problemas económicos. Es normal cuestionarlo. Y quiero que sepa que a Dios no le molesta que lo cuestione. A Dios no le molesta. Es más, Él te comprende. Y como te escucha, Él te va a contestar. Por eso es importante que entendamos este punto. Si Dios me escucha, al que le voy a hacer las preguntas es a Él. En los momentos más oscuros que Jesucristo vivió, Él no le fue a preguntar a Pablo ni a Pedro, aleluya, ni a Juan, ni a Santiago. Jesús, en los momentos de crisis, cuando Él iba para, aleluya, para el Gólgota, Él fue al Getsemaní a preguntarle a Dios, a entrar en comunión con Dios, para que Dios le revelase y le diera fuerzas. Por eso cuando nosotros leemos eso, lo que leímos anteriormente en Mateo, nos damos cuenta que Jesús hacía preguntas al Padre. Por eso Él oraba. Y por eso Jesús hacía preguntas. Por eso cuando Jesús está en la cruz, en el momento donde todo el pecado, todas las enfermedades
todo fue puesto sobre Jesús. Jesús clamó a gran voz. En Mateo capítulo 27, versículo 46. En los momentos de más terrible dolor, pregúntale a Dios. Jesús, en el momento más terrible, le preguntó a Dios. Y dice Mateo 27, 46, que cerca de la 9ª hora Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabe cuando tú estás desesperado, desesperada. Jesús sabe cuando tú has llegado al punto del quebranto, del quiebre. Todos nosotros llegaremos al punto del quiebre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Todos nosotros hemos llegado a ese punto, o llegaremos al punto del quiebre. Eso es que el arco de nuestra vida ha sido estirado de tal forma que si nos estiramos un poquito más nos rompemos. ¿Y por qué Dios permite eso? Algo que no tiene sentido. Alabado sea el Señor. Dios lo permite para que dependamos totalmente de Él. Ahora, es bien importante, hermano, pues cuando estamos en esos momentos de quiebre, de que lo que estamos viviendo no tiene sentido, tenemos que tener cuidado a quién nos acercamos. Muchas mujeres, cuando tienen problemas matrimoniales, buscan el consejo en mujeres que han tenido 2 y 3 pérdidas matrimoniales. Hermano, lamentablemente van a un vaso y los mismos hombres van y le hablan a los amigos del problema que tienen y no sabe que ese amigo a lo mejor está pendiente de su mujer y que lo que le va a darle una orientación para que él se deje de la mujer y después él puede entrar en escena. Hermano, hay que tener cuidado con a quién le decimos. Y en la iglesia hay gente espirituales, pero también hay gente carnales. Tenemos que tener mucho cuidado a quién preguntarle, porque es peligroso preguntarle a alguien que está amargado, a alguien que está confundido espiritualmente. Esas personas te darán respuestas amargas y confundidas. Y terminarás tú en un estado peor por haber preguntado a alguien que no merecías tú escuchar. Aún más, el enemigo lo puede utilizar para darte una mala orientación. Y hay gente que se quieren hacer tan espirituales que comienzan a especular y a decir: Dios me dijo y Dios no habló. Tenga cuidado, hermano. Por eso yo voy al que me puede contestar, que se llama Jesucristo. Cuando yo estoy en momentos difíciles, no voy sino que a Cristo. También Dios pone gente y yo le oro a Dios y le pregunto: ¿a quién iré? ¿Quién me podrá dar un consejo sabio? Y Dios me pone las personas, los nombres de las personas, aleluya, para yo ir. Así que no se mueva según las emociones, no se mueva así. Órele a Dios: Padre, ¿a quién yo voy? ¿Con quién tengo que hablar para que me aconsejes?
y Dios lo pondrá. Pero algo que tienes que aprender hoy, que dirijas tus preguntas difíciles a Dios y no a los hombres. Y luego que tú le preguntas a Dios, tienes que hacer el tercer proceso. Número 1, estoy siguiendo para que me siga, resumiendo. Número 1, tienes que saber que Dios te escucha. Número 2, tienes que hacerle preguntas a Dios. Las preguntas más difíciles de tu vida, pregúntaselas a Dios. Y ahora viene el proceso más difícil. Descansar en Él. ¿Y qué significa eso? Dejar de ser acelerado. Entender que a veces los fracasos y las derrotas no significan que lo has perdido todo. A veces pasamos por momentos en que perdemos y nos sentimos tristes y adoloridos porque perdimos, pero eso nos enseñó a seguir hacia adelante. Hombres que han sido exitosos en la vida fracasaron en todo al inicio. Leía o veía un video del artista Denzel Washington. Este hombre es un actor reconocido en películas en Hollywood. Y Denzel Washington, que estaba hablando a la Universidad de Carolina del Sur, y estaba hablando sobre estaba en la graduación, y le decía que él quería estudiar en la universidad, pero cuando él era joven, él tenía ciertos problemas educativos. Pero la mamá era una mujer fuerte, trabajaba en un salón de belleza. Y un día la madre le dijo: escúchame bien, Denzel, para uno ser exitoso en la vida, primero tienes que creer en Dios. Número 2, tienes que creer en ti. Número 3, en la vida vas a tener derrotas y fracasos, pero eso no significa que lo perdiste todo, sino que esa derrota te va a enseñar a cómo mejorar para que la próxima la hagas bien. Yo creo que sepa que también en la vida, en las cosas en la Biblia nos enseña momentos en donde Josué perdió con la tribu más pequeña y más débil camino a la conquista de Canaán. Y él le consultó a Dios, porque cuando nosotros perdemos o fracasamos en algo, ahí es que viene, entonces es que nos metemos con Dios. Y él preguntó, y Dios le reveló. Y Dios le dijo: lo que pasa es que hay una familia que tiene anatema en su casa, porque Dios había dado las instrucciones de que cuando ganaran la guerra no cogieran nada de aquellas tribus y de aquellos lugares. Y una tribu y una familia de Israel vio oro y quiso tenerlo, y eso causó la derrota ante el pueblo de Jai. Muchas veces las derrotas son necesarias para que busquemos dirección a Dios. A la larga, el pueblo de Israel conquistó lo que Dios le había dado por herencia, pero en el proceso hubo derrotas.
Hay cosas que Dios hace y no tiene sentido, pero son necesarias, porque aún la derrota en algunas ocasiones son necesarias para nosotros consultar a Jehová y entender que no es con nuestra sabiduría, que no es con nuestra filosofía, que no es con nuestra inteligencia, sino que nosotros lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y a través de su gracia somos bendecidos. Así que yo te invito a que reemplace todos esos pensamientos negativos, que comience a creer en las promesas del Señor. Y termino diciéndote esta promesa, Romanos 8:28. Vaya conmigo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Alabado sea el Señor. Escucha bien, que aunque cuando estamos viviendo cosas difíciles y estamos viviendo cosas que para nosotros no tienen sentido, cambia los pensamientos negativos. Romanos 8:28 dice: y si sabemos que a los que aman a Dios, ahí dice alguna, ahí dice quizás unas poquitas, ¿no? Dice la Biblia, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún la derrota y los fracasos nos ayudan a vivir. Josué pudo conquistar la tierra prometida, pero en el proceso tuvo derrotas. A Jesús lo tenían como el Mesías, y para la gran mayoría del pueblo de Israel, el Mesías venía a conquistar y a librarlo del imperio romano. No pudieron entender lo que Dios estaba haciendo, porque para ellos lo que Dios estaba haciendo no tenía sentido, y no habían entendido que Cristo vino a librarlo del peor imperio que existe, aleluya, sobre la faz de la tierra, que es el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Y para muchos, la cruz representaba derrota, pero para nosotros hemos entendido que por su sangre somos limpiados, por su muerte hemos alcanzado misericordia, que pasamos de un imperio de muerte a uno de vida, que pasamos de un imperio, aleluya, de dolor y de quebranto a uno de, aleluya, de bendición. Y que dice la Biblia, y se lo leí hace poco, que la Biblia dice en Jeremías que los pensamientos de Dios son de paz para nosotros. Así que si estás viviendo algo, o estás en el momento donde lo que Dios está haciendo no tiene sentido para ti, te tengo buenas noticias. Estás en el propósito de Dios. Estás para ver la gloria de Dios en tu vida. Estás viendo y experimentando el crecimiento y la transformación al cual Dios quiere que te someta
para que pases de oruga a una mariposa hermosa que agrada a todo el que te ve. Si le crees a Dios, saldrás de esa. Si le crees a Dios, entenderá más adelante el propósito y por qué Dios permitió lo que estás viviendo. Solamente cree a Él. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Te pedimos, Dios, que nos llene de bendición y que le dé vida. Yo te doy gracias, Señor. Que esta palabra no quede en oídos vacíos, sino que germine y haga el fruto por el cual tú has enviado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado el Señor.